Por lo tanto, seguir la estrella polar celestial significa confiar en el centro celeste cerca de la estrella polar en la esfera celeste. Este punto central no tiene forma ni forma, carece de estrellas, pero la estrella polar es la más cercana. Como cultivadores del Tao, debemos reverenciar el cielo, que no tiene forma ni apariencia. ¿Qué podemos ver? Susi, es decir, debemos seguir a Susi Jingong, que asumió su posición y allanó el camino. Como dice la Madre Celestial: cuando llegue mi día, ¿quién me seguirá? Puesto que la Santa Madre no tiene forma ni forma, ¿cómo la seguimos? Aunque Susi ha regresado al vacío, al menos queda el mandato celestial y el hilo dorado, y este es nuestro objeto de refugio. No tiene forma ni apariencia, y el énfasis está en el mandato celestial y el hilo de oro. El mandato celestial es cambiante, significa que el mandato celestial y el hilo dorado no permanecen fijos en nadie. Si esta persona regresa al vacío, ¿dónde estará el mandato celestial? ¿Alguien está preocupado? ¿Alguien está siguiendo con sinceridad? La vida humana tiene un punto final y el cuerpo sufre una transformación, pero eso no significa que el mandato celestial desaparezca. Cuando la persona regresa al vacío, ¿desaparece el decreto celestial? No. Definitivamente continuará, o de lo contrario. ¿Cómo puede haber la gran salvación de los tres reinos? La continuación del mandato celestial es elegida por la Santa Madre, Susi, Sisun y Simu, especialmente respaldada por Sisun. Después de que Sisun selecciona, reconoce y recomienda a Dios, y luego Dios confiere el decreto. A pesar de que ahora estamos en el ciclo de las líneas, de los hexagramas, la Santa Madre declara: ¿quién dijo que el brote es propagado por los humanos? En términos de brote se refiere a los herederos del decreto celestial y el hilo de oro, el líder de una unidad. ¿Cómo puede uno determinarlo solo por medio de la autoproclamación? Se cuenta cuando se habla de ello casualmente, ya sean las deidades de los reinos de energía o los zorros salvajes. ¿Nos lo ha contado personalmente la Santa Madre? Sí lo ha hecho. ¿Es realmente la Santa Madre? Todo esto debe ser deliberado por los tres reinos. ¿Puede decidirse solo que los humanos hablen de ello? ¿Es reconocido por el reino celestial? En otras palabras, Sisun no aprueba. Si Sisun no aprueba, ¿qué pasa con Susi? ¿Es tan simple el decreto celestial y el hilo dorado? Es cierto que el periodo Yang blanco está en el ciclo de las líneas, de los hexagramas, pero desde que Jingong asumió su posición y allanó el camino, ¿estamos siguiendo a Susi? No se trata solo de seguir a Susi. ¿Estamos siguiendo a Sisun y Simu? Como discípulos de Sisun y Simu, hablando con franqueza, ¿podemos seguir directamente a Susi o ser nosotros mismos los Susi? Todavía tenemos que seguir de cerca a Sisun y Simu. Y hay representantes de Sisun y Simu en el mundo humano, conocidos como representantes del mandato celestial, a quienes Sisun y Simu eligieron, luego recomendaron e informaron a Dios, y fueron aprobados por Dios. La transmisión del decreto celestial y del hilo de oro debería ser así, no puede ser decidido arbitrariamente por nadie. Muchos líderes de otras unidades han regresado al vacío hoy, pero ¿dónde está el decreto celestial? No podemos juzgar quién tiene o no el decreto celestial. Pero, en última instancia, ¿dónde reside el decreto celestial? Tomemos a An Lao Chien Ren como ejemplo. Aunque regresó al vacío, no podemos decir que no tenga decreto celestial. Tampoco tenemos que preocuparnos por quien hereda el decreto celestial después de que An Lao Chien Ren regrese al vacío. No te montes a horcajadas sobre dos botes porque cada unidad tiene su propio decreto celestial y nosotros, Shinji, debemos proteger nuestro propio pozo. Shinji tiene su propio salvavidas y lo que buscamos es el camino supremo, no solo prosperar. Si estuviéramos buscando la prosperidad, ¿no sería eso allí con An Lao? Aunque ambos son el camino supremo,
la rama es diferente. Incluso si otras ramas no son necesariamente el camino supremo, debemos saber que Shinji sigue el camino supremo. Las diferentes ramas tienen diferentes nombres. Todos estos están bajo seguir la estrella polar celestial, refiriéndose a la brújula, el decreto celestial y el hilo de oro. Solo tenemos que seguirlo de cerca. ¿Cómo construir en el periodo Yang blanco? La nueva Jerusalén que desciende del cielo, de Dios, y cuando el cielo desea transmitir la voluntad divina, todavía a través del decreto celestial y el hilo de oro, no a través de los humanos. Aunque se dice que podemos comunicarnos con el cielo y conectarnos con el cielo, en realidad debemos seguir este decreto celestial invisible y este hilo de oro. Esta es la regulación del cielo. De lo contrario, ¿para qué sirve el decreto celestial y el hilo de oro? Si no tenemos el decreto celestial y el hilo de oro, ¿cómo podemos recibir mensajes del cielo? ¿Por qué a los verdaderos sacerdotes se les llama constructores de puentes e intérpretes? Si no hemos pasado por un verdadero sacerdote, por este puente, ¿hay alguna manera de cruzarlo? ¿Realmente tenemos la capacidad de nadar de una orilla a la otra? ¿Hacia dónde estamos nadando? Según la explicación de Sissun, un intérprete es alguien que recibe la voluntad de Dios, la traduce en palabras comprensibles y la transmite para que la gente pueda entenderla. De lo contrario, ¿cómo podemos entender las palabras de Dios? Ni siquiera hablemos de las palabras de Dios. ¿Podemos entender las santas enseñanzas? Si Sissun no viniera a explicar las enseñanzas divinas, ¿cómo las entenderíamos? ¿Cómo sabríamos la intención de Sissun? Dejando de lado las enseñanzas divinas, ¿podemos entender las coplas de primavera? Todo esto está bajo seguir la estrella polar celestial. Todos estamos interpretando con palabras, explicando las intenciones de Sissun e inmortales de acuerdo con nuestro propio entendimiento, lo cual es realmente desafiante. No es la intención de Sissun y Simu, Susi o la Santa Madre. Todo esto necesita pasar por el decreto celestial y el hilo dorado, reverenciar verdaderamente el decreto celestial y seguir el hilo dorado para permitirnos entender estos asuntos. Este es el Dharma de corazón a corazón. Por lo tanto, entrar en la tierra pura de Maitreya se hace con el corazón, no con la forma física. No se trata de seguir a las personas adecuadas, eso es inútil. Si la mente no ha entrado, significa que nunca la seguimos realmente. Seguir es una forma de refugio espiritual o volverse hacia, en lugar de un giro físico. En el budismo, los tres refugios, Buda, Dharma y Sangha, Buda se refiere al completamente iluminado, es decir, la figura del Buda Sakyamuni, el Dharma se refiere a las enseñanzas budistas expuestas por el Buda, y la Sangha se refiere a la orden monástica del budismo que practica y preserva el Dharma. Todas estas son formas, entonces, ¿cómo pueden considerarse un verdadero refugio? El sexto patriarca dijo, refúgiate en los tres tesoros de la propia naturaleza. El Buda es la iluminación, el Dharma es el punto de vista correcto y la Sangha es la pureza. A esto se le llama refugio en la propia naturaleza, que es el verdadero refugio en términos de la mente y el espíritu, no solo en términos de palabras, formas o apariencias. Para un cultivador de Tao, el refugio espiritual debe involucrar el decreto celestial y el hilo dorado, seguir a los predecesores y elevar a los seguidores. Tansu y Rentzai necesitan tener una conexión con Tiantuanzi, Tiantuanzi necesita tener la guía de Chien Ren necesita tener a Sissun y Simu en su mente, Sissun y Simu necesitan tener la guía de la Santa Madre. En esto, existe un decreto celestial y un hilo de oro, que es el verdadero refugio, siguiendo el mandato celestial y el hilo de oro. Solo a través de esto puede establecerse y zarpar el periodo Yang blanco. No pierdas el tiempo al azar. Si usas los métodos del periodo Yang rojo, ¿cómo puedes crear el periodo Yang blanco?